Izuku Leveling, Arco 1, El despertar. Capítulo 1. Después de la caída de Yamada Seiichi por la ventana, la escuela pensó en hacer responsable a Midoriya y Izuku por lo sucedido. Tanto alumnado como profesores vieron a Izuku como culpable después de que varios fueran testigos del incidente. Nadie se preguntaba cómo se llegó a esa situación, ni el por qué, y en comparación a los problemas que Seiichi causó comportándose de manera violenta, el escandaloso rumor de un alumno empujando a otro por una ventana del tercer piso terminó opacando cualquier cosa que Seiichi hizo antes de ser empujado. No había una persona que quisiera estar del lado de Izuku, nadie se cuestionaba el por qué un chico tranquilo haría tal cosa, porque cualquier justificación sería inútil. Simplemente pensaron que cual sea que fuera su razón, lo que hizo era llevar las cosas demasiado lejos. Sumado a todo eso, la popularidad y buena imagen de Yamada Seiichi en la escuela también fue un factor importante a su favor. Para que se le viera como la víctima, todos pensarían que un alumno estrella jamás golpearía a un compañero sin una razón detrás. Y con ese tipo de pensamiento, otros rumores empezaron a salir. Te lo digo, seguramente Midoriya le tenía envidia a Yamada Senpai por su quirk. ¿En serio crees eso? Siempre pensé que ese tipo solo era un friki de los héroes, me cuesta imaginarlo iniciando una pelea. Lo mismo pensé, pero dicen que Midoriya tenía varias libretas en su mochila con apuntes de los quirks de docenas de héroes profesionales, todos con extremo detalle. Bueno, eso es un poco espeluznante. ¿Verdad? Al parecer Midoriya tiene una obsesión con los quirks de otras personas, debido a que no nació con uno. Siempre fue un tipo algo raro. Recuerdo verlo murmurando de una manera muy extraña, pero pensar que en realidad tiene un problema. Al final no importa quién golpeó primero a quién, fue solo Midoriya quien casi asesina a una persona. Este tipo de conversación se desarrolló por toda la escuela, con el mismo resultado. La imagen de Izuku rápidamente pasó de ser un chico tranquilo a la de un tipo sombrío y espeluznante. Mientras que Katsuki, quien también se había visto envuelto en el incidente, casi estuvo por sufrir por las mismas consecuencias de igual manera, pero después de que el mismo Izuku testificó que este no estaba involucrado, logró librarse de un castigo. Después de todo, también había testigos que habían llegado en el último momento para ver solo el desenlace de lo sucedido. Y el como Bakugou Katsuki intentó salvar a Yamada Seiichi hasta el último momento. Así Izuku cargó con toda la culpa por su cuenta. Y tanto para lo bueno como para lo malo, la escuela intentó ocultar lo mejor posible lo sucedido, al menos los detalles, mientras decidían qué hacer con los involucrados. Y cuando 2 días pasaron y Yamada Seiichi, quien había sobrevivido, despertó, sorprendió a las autoridades con su declaración. Contra todo pronóstico, este habló a favor de Izuku alegando que no se le diera un castigo tan fuerte. El quien fue una víctima habló a favor de su agresor. Aunque esto no debió salir a la luz, más rumores no se hicieron esperar cuando gracias a esta declaración el castigo que Izuku obtuvo fue solo una suspensión temporal. La escuela al final dejó este incidente en solo una pelea de estudiantes que usaron indebidamente sus quirks. Pero esto solo cavó más profundo en la vida de Izuku, debido a que cuando los amigos y posteriormente demás alumnos se enteraron que gracias a las fracturas causadas por la caída, aunque podría seguir caminando, Seiichi ya no sería capaz de jugar fútbol otra vez, es por eso que el castigo de Izuku parecía demasiado leve en comparación a los ojos de todos. Cuando el tiempo pasó e Izuku volvió a la escuela, su vida ya no fue la misma. El número de personas que lo molestaban aumentó, y la constante sensación de ojos siguiéndolo a donde quiera que fuera en la escuela lo carcomía todos los días. Y con ello el sentimiento de querer desaparecer crecía día con día. Fue en ese entonces que un par de ojos nuevos se fijaron en Izuku. A diferencia de los demás, aquellos ojos no eran de odio ni desagrado. Era interés, genuino interés. Este ser que estaba por encima de los humanos, había convertido en mirar al joven peliverde en parte de su rutina. Con sus ojos dorados que parecían que consumirían a aquel que los viera directamente. La entidad que podía ver algo que las personas normales jamás podrían ver. Vio el interior de Midoriya y Izuku mejor que nadie y lo que se encontró fue potencial sin descubrir. Un diamante en bruto que solo ella podía ver. Aquella entidad cerró sus ojos lentamente, y con una sonrisa dijo: definitivamente es hermosa, quiero hacerla más fuerte, más que ninguna otra. Estas palabras darían inicio a la travesía y nueva vida de Midoriya y Izuku. Meses después del incidente, en el presente.
Era una tarde nublada que amenazaba con lluvia, las clases habían terminado y los alumnos con sus paraguas a mano salían por montones de la secundaria por la puerta principal, siendo la excepción un chico de cabello verde, que andaba con cuidado intentando salir sin ser notado. Esa misma mañana él había sido molestado por Nakamura Goro en su propio salón de clases frente a sus compañeros. Pero sin esperarlo Bakugou Katsuki le ayudó a que Goro lo dejara en paz, y después de eso a la hora del almuerzo fue capaz de esconderse de algún modo. El problema actual de Izuku era salir de la escuela sin que Goro, o los suyos lo descubran. Él mismo sabía que solo aplazaba lo inevitable y que solo haría enojar más a Goro si huía, pero había un presentimiento que le decía que si se encontraba hoy con él, podría morir. Con solo recordar la mirada que le dio antes de salir del salón esta mañana, hacía que sus piernas temblaran. El peliverde se asomó por una esquina de un pasillo solo para encontrarse una cara que no quería ver. Era Yoshida Takeo, uno de los amigos de Goro. Parecía estar buscando a Izuku y por suerte no lo notó cuando este se asomó por la esquina. Izuku suspiró con alivio y rápidamente siguió con su camino. Takeo y Seiichi no eran los únicos que seguían a Goro. En su tiempo con ellos Izuku podía contar por lo menos 15 en esta escuela a los que no quería encontrarse ahora. Oh, allí estás. Mientras bajaba por las escaleras al primer piso Izuku se encontró con dos de esos tipos que no quería ver. Su mala suerte atacaba de nuevo. Pero esta vez no se sorprendió, y actuó inmediatamente, se deslizó con rapidez entre esos dos estudiantes, bajando al primer piso y empezando a correr por el pasillo. Por un segundo los dos estudiantes se quedaron estupefactos al ver a Izuku moverse frente a sus ojos, para después empezar a perseguirlo. Izuku había perdido la cuenta de cuántas veces tuvo que huir de esta forma en las últimas semanas, de alguna manera sin saberlo se estaba empezando a volver hábil al escapar. Realmente no había técnica detrás de sus movimientos, era solo el huir de una presa frente a su depredador, su ritmo cardíaco acelerado era la prueba de ello. Al mismo tiempo, un estudiante con gran físico esperaba de pie en la puerta principal, junto a otros, dirigió su mirada al interior de la secundaria para después suspirar. Bastardo infantil, cree que tengo tiempo para andar jugando a las escondidas, es un imbécil, cuando lo encuentre lo voy a matar. Nakamura Goro dijo con un tono tranquilo. Llevo siendo muy amable demasiado tiempo. Él mismo se puso la soga al cuello ese día cuando lo conocí. Después con lo de llamada. Y ahora usando al imbécil de Bakugou para burlarse de mí. No tiene remedio, es demasiado idiota. Goro pensó esto mientras se cruzaba de brazos, era un hecho que odiaba a Izuku, pero la razón principal por la que lo perseguía era para no mostrarse débil ante los demás e imponer respeto de manera directa. Si tuviera que decirlo, Izuku simplemente era un juguete antiestrés, del que no podía deshacerse, porque sabía de sus trabajos secretos. No buscaba acabar con su vida constantemente, pero al menos tenía que aparentarlo ante los demás. Pero en este momento realmente quería golpearlo como nunca antes. Su paciencia estaba por llegar a su límite esta mañana con la intervención de Katsuki. De pronto el sonido de una notificación llegó al teléfono de Goro. Con exasperación sacó su teléfono para ver de qué se trataba, lo que lo recibió fue un mensaje extraño de un número desconocido. Midoriya Izuku pasará por aquí a las 5:10 de la tarde. El mensaje venía acompañado de una ubicación. Simple y al punto, en circunstancias normales Goro se cuestionaría tal mensaje, pero sentía la extraña sensación ominosa de confianza a través de las letras que se mostraban en su pantalla. Sabía que Izuku no podría ser el que escribió este mensaje, para empezar no tenía el número de teléfono de Goro, no había forma de que lo consiguiera. Porque el teléfono al que fue mandado el mensaje, era el que Goro usaba para sus trabajos. No hablar de que por muy imbécil que Izuku fuera a los ojos de Goro, el hacerlo enojar más de lo que estaba ahora sería un suicidio para Izuku. Por ello no lo mandaría a una dirección a perder su tiempo solo para que despejara la entrada y pudiera salir huyendo. En contra de su apariencia, Nakamura Goro era una persona que pensaba antes de actuar. Y había estado analizando todo esto durante un rato sin quitar la vista del mensaje en su pantalla. Lo siento Nakamura-san, ese tipo es muy escurridizo, pero los chicos dicen que lo vieron salir de la escuela saltando el muro hace rato. Yoshida Takeo llegó corriendo hacia Goro, trayendo malas noticias. Tal cosa se hacía cada vez más común cada vez que Izuku huía de Goro. Su paciencia tocó techo pero no permitió que se mostrara en su rostro, no podía mostrar debilidad ante las acciones de Izuku. Goro apretó sus dientes, estaba realmente enojado como pocas veces.
El pequeño ratón que había dejado como su mascota ahora mordía su mano. La única razón por la que nunca fue demasiado lejos con Izuku fue porque su racionalidad le decía que sería demasiado problemático lidiar con las consecuencias. Pero ahora con su paciencia también se fue su parte de su racionalidad. Goro guardó su teléfono y empezó a caminar. Vayan a donde quieran, hoy me voy solo. Las personas detrás de él se miraron unos a otros confundidos, pero después de unos segundos hicieron caso y se dispersaron. No perdía nada con ir a verificar la veracidad del mensaje, fue lo que pensó Goro. No sabía la fuente, pero tenía la teoría que tal vez fue algún amigo del trabajo echándole una mano. En este mundo de quirks nada era extraño o imposible, pero tampoco quería quedar como un idiota frente a todos si Izuku no aparecía, por ello su decisión de ir solo. Tampoco era como que fuera necesario más gente para lo que iba a hacer. Había pasado ya aproximadamente medio año desde que conoció a Izuku. Goro pensó que era tiempo de darle un escarmiento real para acabar con su espíritu rebelde. Es hora de ser duros con él, que pase lo que tenga que pasar. Goro dijo mientras se alejaba de la secundaria. Las nubes oscuras cubrían el cielo, dando un panorama lúgubre mientras que gotas de agua ocasionales caían al suelo. En esta escena un chico de cabello verde rizado corría por una calle sin personas alrededor, desviando su mirada a todas direcciones como si estuviera alerta. Hoy Izuku había cambiado su ruta habitual y también perdió el tiempo en algunos locales, ni siquiera había tomado el autobús, todo para no ser atrapado por Nakamura Goro. Conforme se alejaba más de la escuela y tomaba caminos más complicados con poca gente, se empezó a sentir más seguro mientras que el olor del asfalto húmedo llegaba a su nariz y las gotas de lluvia humedecían su pelo. Construyeron una atmósfera tranquila y reconfortante que hicieron que se sumiera en sus pensamientos a la vez que corría. La expresión en su rostro era melancólica, se cuestionaba qué hacer a continuación, cómo lidiar con su situación actual y si debería seguir con su sueño. Pero cada vez que encontraba una posible respuesta se daba cuenta que le faltaba la fuerza para hacerlo. Se preguntó por qué nunca se había percatado antes. Vivía cegado por un sueño infantil y nunca hizo nada para cambiar su situación. Tal vez si hubiera entrenado, tal vez si no hubiera sido tan cobarde. No, ya nada de eso tenía sentido. Un golpe de realización le hizo darse cuenta de todo y lo aceptó. No tenía la fuerza desde un principio. Sus experiencias desde que ayudó a Igarashi Reiko le hicieron darse cuenta de la importancia de la fuerza y las habilidades. Los pasos de Izuku se hicieron más lentos, hasta que solo estaba caminando, y empezó a hablar por lo bajo para sí mismo. ¿Realmente qué esperaba lograr? Siempre huyendo y evitando la realidad. Incluso ahora sigo haciendo lo mismo. Tal vez solo deba ser policía, o mejor un simple oficinista después de todo. Pero primero debo sobrevivir y mañana, seguramente Nakamura-senpai estará furioso. Izuku fue interrumpido cuando un impacto contundente llegó a su rostro. Todo su cuerpo se sacudió y fue mandado al suelo inmediatamente. Mirando al piso de cemento su visión daba vueltas y sentía la mitad de su cabeza adormecida. Aún sin recuperarse y confundido observó como un pequeño objeto blanco caía de su boca manchado de sangre. Instintivamente su cuerpo sabía de dónde procedía la amenaza y de quién se trataba. Con temor Izuku giró su cabeza, su corazón se aceleró solo de ver la silueta borrosa de aquella persona. Saliendo de un callejón por donde Izuku estaba por pasar, Nakamura Goro se paraba de manera intimidante. Como un animal acorralado, Izuku empezó a huir. Su cerebro le decía que esta vez algo era diferente del Nakamura Goro usual, y lo entendió inmediatamente. Nunca antes había sido golpeado con tanta fuerza. Todo este tiempo Goro se contuvo con él para no matarlo. Era algo de lo que Izuku era consciente, porque siempre era golpeado o lastimado en zonas escondidas, que eran cubiertas por su ropa. Si Goro ya no se molestaba en esconder su violencia y agresiones, Izuku podría esperar lo peor. Por ello tan solo aquel primer golpe lleno de furia le hizo falta para entender que tenía que correr. Pero fue en vano, su mundo daba vueltas y apenas dio un par de pasos cuando estaba por caerse debido a su inestabilidad, pero antes que lo hiciera Goro lo tomó por el brazo y giró a Izuku hacia él para estar cara a cara. Lo que recibió a Izuku antes de que siquiera pudiera ver el rostro de Goro fue un segundo puñetazo en su mejilla. Sangre salpicó cuando su labio inferior se rompió.
¿Por qué eres tan imbécil, Midoriya? ¿Por qué no puedes bajar la cabeza y solo rendirte? Goro no soltaba el brazo izquierdo de Izuku, mientras que con rapidez lanzó otro golpe con su mano libre, parecía que iba al rostro de Izuku. Este último intentó cubrirse, pero no fue más que una finta. El golpe impactó en el estómago del peliverde. Este sintió como el aire se escapaba de sus pulmones, y el impacto recorrió todo su cuerpo con ondas residuales. No aprendiste nada de lo de Yamada, tu vida se arruinó, ¿eso no es suficiente para ti? ¿Qué quieres ganar huyendo? Afronta los malditos problemas por una vez y baja la cabeza. Con el tercer golpe que llegó antes, la resistencia de Izuku se rompió, y no pudo oponerse cuando esta vez el cuarto y quinto impactaron en su cuerpo y este solo se sacudió como un muñeco a merced de Goro. Desde que Yamada regresó a la escuela he hecho que no se acerque a ti, si no lo hago ese idiota causará más problemas si se encuentra contigo. Al igual que tú no saben cuándo parar. Los golpes se detuvieron, pero sin soltar el brazo de Izuku empezó a ejercer más presión sobre él. Porque todos son tan malditamente estúpidos. Izuku, con su rostro hinchado, miró con horror su brazo al sentir la enorme presión sobre él, aún sabiendo perfectamente lo que venía. Inútilmente intentó quitar la mano de Goro, un sentimiento abrumador de desesperación lo invadió, lentamente sintió como sus músculos y huesos cedían al agarre de Goro, dentro de su cabeza escuchó sus huesos retorcerse, hasta que el inevitable final llegó, y el sonido desgarrador de algo rompiéndose invadió los oídos de Izuku, y con ello una ola de dolor recorrió desde su antebrazo izquierdo hasta el resto de su cuerpo como una onda expansiva. El peliverde estuvo por gritar de dolor cuando la enorme mano de Goro soltó su brazo ahora roto y tapó la boca de Izuku. La presión de los dedos en su rostro fue lo suficientemente intimidante como para callarlo de golpe. Y sin perder el tiempo con la misma mano con la que estuvo golpeando a Izuku hace unos segundos, Goro tomó esta vez el brazo derecho. Un nudo se hizo en la garganta de Izuku cuando pensó que Goro rompería su otro brazo también, pero antes de que siquiera pudiera saber qué pasaría se encontró a sí mismo siendo mandado a volar hacia el mismo callejón donde antes estaba Goro. La facilidad y potencia con la que fue arrojado solo fueron un recordatorio para Izuku de lo frágil que era. Al aterrizar el peliverde se golpeó contra unos botes de basura. Ya no tenía más las fuerzas para levantarse, los pasos de Goro retumbaron en su cerebro mientras se acercaba, con sus ojos hinchados ya solo podía distinguir su silueta. Cuando Goro se paró frente a él lo miró durante unos segundos sin decir una palabra, como analizando su obra. Después del silencio Goro le dio una patada en el estómago a Izuku, quien aún estaba en el suelo. Que esta mierda te sirva de escarmiento, bastardo, ya me cansé de jugar al juego del gato y el ratón contigo. La siguiente vez no será solo un brazo roto, ¿me escuchas? Izuku sacó fuerza solo para asentir en silencio. Obligas a las personas a cargar con responsabilidades por tus estupideces. Goro dio media vuelta después de decir eso, para después alejarse lentamente mientras limpiaba la sangre en sus nudillos gracias al agua de la lluvia que empezaba a hacerse más fuerte. ¿Por qué tengo que ser yo quien hace esta mierda? Murmuró Goro antes de salir del callejón. Sin poder moverse un centímetro, Izuku yacía sobre bolsas negras de basura. El peliverde bajó la mirada solo para ver su brazo izquierdo cruelmente retorcido en una dirección anormal. Todo su cuerpo dolía como nunca antes, y lo único que se escuchaba era el sonido de su respiración agitada en aquel oscuro callejón. Tratando de calmarse intentó apretar sus dientes, pero esto solo lo hizo consciente del sabor metálico de la sangre en su boca, que bajaba sin detenerse por el nudo en su garganta. Sin poder resistirlo más se vio obligado a reanudar su respiración agitada debido a la abrumadora opresión en su pecho. ¿Qué era lo que causaba esta sensación? La respuesta era obvia: arrepentimiento, miedo, ansiedad e impotencia. Había sido consumido por esas emociones, sus sueños habían sido destruidos hace tiempo atrás y lo único que quedaba hasta ahora era el mismo. Pero el destino se encargaba de golpearlo otra vez, incluso cuando ya se había rendido. Miserable y confundido, así se sentía Izuku, que era lo que la vida quería de él, no lograba entenderlo. El peliverde levantó al cielo nublado su mano derecha, intentando alcanzar una respuesta, un objetivo, una señal, lo que fuera. Pero como era de esperar, por más que lo intentó no alcanzó aquello. La presión en su pecho se hizo más grande y así Izuku dejó caer su mano derecha sobre donde la opresión yacía, golpeó con fuerza su propio pecho como intentando expulsar la sensación, pero hasta eso fue inútil. Lentamente las lágrimas empezaron a escurrir siendo llevadas por la lluvia, y un sonoro llanto retumbó por las paredes del callejón, pero incluso eso fue escondido con el sonido de las gotas de lluvia cayendo, como si el destino mismo invalidara su dolor. Frustrado
frustrado soltó un grito desgarrador que esta vez no sería escondido por nada y sería escuchado por todos. Pero aún así nadie vino a él. Solo en la basura en un oscuro callejón abandonado, Midoriya Izuku se rompió. Poco a poco perdía la noción del tiempo, siendo el único recordatorio que seguía consciente las gotas de lluvia que chocaban en su cuerpo y diluían la sangre en su rostro, mientras que se sentían como agujas que se clavaban en su conciencia. Nubes doradas que brillaban con luz propia cubrían el infinito hasta donde la vista se perdía. En este mundo de oro una hermosa joven de cabello blanco estaba acostada en un sofá de manera descuidada mirando al cielo con sus piernas extendidas, vistiendo un elegante traje formal de color blanco. Esta posición y actitud como de una niña malcriada contrastaba con su apariencia pulcra, pero esto parecía no importarle, sin expresión alguna en su rostro su atención estaba robada por las nubes encima suyo, aquellas se arremolinaban en un espectáculo merecedor del fin del mundo, y los ojos dorados de la joven que parecían cautivados eran incluso más imponentes que aquel paisaje. Sus ojos que resplandecían opacando el mundo dorado a su alrededor, y el interior de sus iris donde existían espirales que giraban al mismo ritmo que las nubes en el cielo, le daban a la joven una presencia mística. Sin saber cuánto tiempo había pasado en esa posición, lentamente hubo un cambio en la expresión de aquella joven, sus labios se curvaron en una tierna y cálida sonrisa. Es hora de ponerse manos a la obra. La joven se puso de pie del sofá de un salto, para después proceder a estirar sus brazos. En medio de esto una mujer se acercó a la joven. ¿Estás segura de darle tal nivel de habilidad a alguien como él? La mujer dijo con un tono monótono, tenía un rostro cansado y con ojeras. No me canso de verte en tu traje de sirvienta, junto a esa expresión de cansancio tuya. ¿Vas a ignorar mi pregunta? Solo me dio lástima. ¿Qué otra justificación necesito? Quiero ayudarlo, tal como me ayudaron alguna vez. Además tiene un excelente potencial. ¿O tal vez quieres que lo deje tal y como está ahora? No me refiero a eso, niña. Ese humano no es como los anteriores. En ocasiones es mejor dejar las cosas tal y como están, a intentar controlar algo que está fuera de tu alcance. Mira quién de todas las personas lo dice. Después de un silencio, la joven empezó a caminar y pasó por al lado de la mujer sin hacer contacto visual con ella. A este paso terminarás siendo consumida. No digas que no te lo advertí. Voy a hacerlo de todos modos. Quien no arriesga, no gana. Con tales palabras de la joven la atmósfera del mundo cambió. Dirigiendo su mirada al cielo una vez más sonrió de manera gentil, para después patear el suelo con una fuerza colosal provocando que el firmamento dorado retumbara. Sus ojos dorados comenzaron a resplandecer con más fuerza que antes, mientras que los espirales dentro de ellos giraban a gran velocidad al igual que las nubes en el cielo. Prosiguió colocando sus delgadas y pálidas manos al frente, doblando sus dedos como si las garras de una bestia se tratase, y en un movimiento brusco sus manos rasgaron el espacio vacío frente a ella. Fue entonces que en respuesta a sus movimientos, el infinito cielo dorado se partió a la mitad, las nubes se dividieron mostrando una escena digna del apocalipsis, dejando un abismo de oscuridad atrás. En medio de esa inmensa oscuridad había aparecido un gigantesco ojo dorado con espirales en su iris. Estas empezaron a moverse y girar tan rápido como un huracán en coordinación con los ojos enigmáticos de la joven. Cuando estas se detuvieron, el iris del enorme ojo mostró en el cielo la imagen de una ciudad en Japón que se acercaba lentamente a cierto callejón. Al ver esto, la joven de cabello blanco juntó sus palmas de manera hermosa y elegante. Por favor, crece más fuerte que nadie, y vuélvete el más hábil, Midoriya Izuku. Al decir esto, un resplandor dorado emanó de su cuerpo y en un parpadeo cubrió todo de aquel mundo. Punto de vista de Midoriya Izuku. No sentía nada. La presión en mi pecho se había ido, junto al miedo y la ira, solo un doloroso sentimiento de vacío quedaba en mí. No sé cuánto tiempo había estado en este callejón, pero la lluvia por fin se detuvo y el sol ya se había escondido. Con la tenue luz de algunos locales que se asomaba por el final del callejón, me di cuenta de que ya era de noche. Mi uniforme empapado y el dolor infernal de mi brazo izquierdo me recordaron que debería de salir de este lugar, pero ni siquiera eso me motivó a moverme. ¿Qué se supone que haga? El rostro de mi mamá pasó por mi mente un segundo.
Al menos debería ir a casa, dije con un tono cansado, y después cerré mis ojos un momento para tomar fuerzas y moverme. Pero cuando los abrí, una tenue luz verde me recibió frente a mí, me tallé los ojos para ver mejor y lo que me encontré me confundió aún más. Un recuadro flotante de color verde estaba ahí, moví mi cabeza pero este siguió mi visión. ¿Es el quirk de alguien? Miré a mi alrededor pero no había nadie, leí las palabras escritas y decían lo siguiente. Bienvenido Midoriya Izuku. Ahora eres un jugador, felicidades. Se te otorgaron ciertos ítems y ventajas por ser un jugador nuevo, por favor disfruta tu aventura, nuevos retos te esperan. Buena suerte. Esté al tanto de los avisos y futuros eventos del sistema. Error, no se otorgó ningún trabajo o habilidad por parte de la administración. ¿Qué es esto? ¿No es demasiado raro y complejo para ser el quirk de una persona? Parece la ventana de un juego cuando toque el cuadro flotante cambio su contenido. Midoriya Izuku nivel 1. Mostrar estadísticas, inventario, equipamiento, trabajo, clan, tienda, misiones, eventos. Un menú se desplegó enfrente a mí, y había un signo de exclamación sobre la palabra inventario, puse mi dedo índice sobre él y la imagen cambió otra vez. Ahora había varios recuadros pequeños, seleccioné el primero de todos. Poción de vigor. Leí lo que decía sobre el recuadro en mi mente. La pantalla frente a mí se sentía sólida como un cristal flotante, no parecía ser una alucinación, podría ser mi quirk. Pero con mi edad actual sería imposible además, no, esto no es un quirk, puede que sea algo más. Presioné 2 veces consecutivas sobre el recuadro pequeño de la poción de vigor, con ello emergiendo de la misma nada un frasco apareció flotando sin verse afectado por la gravedad, lo tomé con cuidado y una vez lo sostuve dejó de levitar, examiné el frasco con intriga, era pequeño y su exterior era transparente, haciendo posible ver el líquido verde en su interior. Lo siguiente que hice fue abrir el frasco, con mi brazo roto sería imposible, pero la tapa era una especie de corcho que pude abrir con mis dientes, acerqué el frasco a mi nariz y tenía un tenue olor a menta. ¿Será peligroso? Pensé esto mientras aún estaba acostado sobre bolsas de basura, levanté encima mío el frasco sin tapa para verlo por abajo. Ah, Izuku-kun. Al ser llamado por mi primer nombre en este oscuro callejón, hizo que me sorprendiera y mi mano encima mío soltó el frasco, se dirigió directamente al interior de mi boca en donde por reflejo lo atrapé con mis dientes, pero aún así el líquido se deslizó directamente por mi garganta en menos de un segundo, su sabor era como tomar agua con sal y dejó mi garganta adormecida. ¿En serio eres tú? ¿Qué haces aquí? Espera que te paso. Reconocí la voz y figura de la persona que se acercaba desde el final del callejón, era Igarashi-san, fui bombardeado por preguntas por la persona que menos esperaba ver aquí. ¿Qué hacía en esta ciudad? ¿No es peligroso para ella? ¿Qué se supone que diga? Cuando pensaba en esto, una extraña sensación de calidez recorrió mi cuerpo, y empecé a sentir como mi brazo roto se movía por su cuenta, girando sobre sí mismo se volvió a colocar recto como si nunca hubiera estado roto. Confundido abrí y cerré mi mano, pero no había nada raro, mi brazo izquierdo ahora estaba sano. Oye, ¿estás bien? ¿Quieres una mano? Igarashi-san extendió su mano frente a mí, atravesando la pantalla flotante como si no pudiera verla. En serio. ¿Qué demonios es todo esto? Fin del capítulo 1.